Distinguidos profesores, señoras y señores, es un gran honor y un gran placer poder participar en este evento para celebrar el Día de la Justicia Penal Internacional desde la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya. Agradezco al Instituto de Relaciones Internacionales y al Departamento de Derecho Internacional de la Universidad Nacional de La Plata por su amable invitación y por la iniciativa de celebrar el Día de la Justicia Internacional a través de una reflexión sobre aspectos centrales del sistema de la Corte. El 17 de junio de 1998, en Roma, fui testigo de cómo 120 estados adoptaron el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte, que sentó las bases de un sistema permanente de justicia penal internacional. El estatuto fue el resultado de la firme determinación de los estados y de la sociedad civil que trabajaron en conjunto para lograr su adopción y más tarde para obtener suficientes ratificaciones y hacer de la Corte Penal Internacional una realidad. La Argentina y los países de América Latina y el Caribe fueron parte central de este esfuerzo. Impulsaron la creación de la Corte Penal Internacional y se mantuvieron activos después de la Conferencia de Roma para ayudar a su puesta en marcha y consolidación. Argentinos y latinoamericanos han ocupado cargos claves dentro de la Corte, incluyendo a un connacional como primer fiscal, y hoy me toca a mí el honor de ser su presidenta. Experiencias nacionales dolorosas en nuestro país y en nuestro continente contribuyeron sin duda a generar el fuerte apoyo de nuestra región en favor de un sistema de justicia global destinado a hacer efectiva la responsabilidad penal individual. En mi calidad de primera mujer presidenta de la Corte, no puedo dejar de expresar mi satisfacción por la contribución que nuestros países también han aportado al equilibrio de género dentro de la Corte, recordando que 4 de los 5 jueces latinoamericanos en la historia de la Corte han sido mujeres. Como saben, la Corte Penal Internacional se estableció con el propósito de combatir la impunidad de los autores de los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional en su conjunto: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y aún de manera programática el crimen de agresión. La creación de la Corte se basó en la premisa fundamental que este tipo de actos afectan a la paz y seguridad internacionales y que la sanción de sus autores puede contribuir a su prevención. La Corte fue creada como institución de último recurso, complementaria de los sistemas nacionales, que conservan el derecho y el deber de investigar y juzgar en primer término. La Corte solamente debe intervenir cuando los estados no actúan o no pueden o no están dispuestos a rehacerlo realmente. Por este motivo, no existe ni debe existir tensión ni rivalidad entre el sistema nacional y el sistema internacional. Al contrario, el sistema de complementariedad de la Corte puede servir de incentivo para la cooperación mutua y para lograr el objetivo común de la justicia. La Corte ha llegado lejos en sus primeros 15 años de operaciones, con un verdadero pico de actividad judicial en el último año, en que se dictaron por primera vez en la historia de la Corte decisiones muy importantes en temas claves. Particularmente importantes fueron las condenas decididas por actos de violencia sexual, hoy en la sala de apelaciones, y por actos de destrucción de propiedad cultural constitutivos de crímenes de guerra o de lesa humanidad. En adición a los procedimientos judiciales en curso, la Fiscalía ha abierto investigaciones en 10 situaciones, incluida la última investigación que se inició en Georgia, previa autorización de los jueces. La Fiscalía también está llevando a cabo los llamados exámenes preliminares previos a una potencial apertura de una investigación en relación con 10 países en 4 continentes diferentes. El Estatuto de Roma, en un paso histórico, ha avanzado desde el ejercicio de la justicia puramente retributiva hacia una nueva dimensión que incluye elementos de justicia restaurativa. El sistema otorga a las víctimas el derecho de participar en los procedimientos y de solicitar reparación por el daño causado.
Como consecuencia de las condenas ya dictadas, la Corte está llevando a cabo procedimientos sobre reparaciones en 4 casos. Las órdenes de reparación que dicta la Corte no se dirigen contra los estados, sino contra las personas condenadas que son individualmente responsables de reparar el daño causado. Sin perjuicio de esta responsabilidad, cuando estos no tienen o no se le conocen recursos, las reparaciones pueden quedar a cargo de un fondo fiduciario para las víctimas. El fondo es un ente autónomo, pero vinculado a la Corte, que se nutre de fondos voluntarios de estados, organizaciones e individuos. El fondo puede hacerse cargo de órdenes de reparaciones dictadas por los jueces en casos concretos y también dar asistencia general a víctimas de delitos investigados por la Corte. El Fondo Fiduciario para las Víctimas asociados a la Corte Penal Internacional ya ha proporcionado este tipo de asistencia a más de 450.000 víctimas en situaciones investigadas por la Corte en República Democrática del Congo y en Uganda. Como pueden observar, la Corte está funcionando a pleno y se espera que la carga de trabajo aumente en el futuro. Esto demuestra que la Corte es una realidad y que está cumpliendo con el cometido para el cual fue creado. Al mismo tiempo que crece el trabajo y las expectativas, la Corte se enfrenta a desafíos importantes relacionados con la eficiencia de sus actividades y con la legitimidad de la institución. Mejorar la eficacia y la eficiencia de nuestros procedimientos ha sido mi máxima prioridad como presidenta desde el día en que asumí el cargo. Tomando en cuenta la experiencia de los primeros años, hemos emprendido una serie de reformas a nuestras prácticas judiciales y métodos de trabajo y sugerido también algunas enmiendas al marco jurídico con el fin de acelerar los procedimientos y, de manera más amplia, mejorar la calidad y el impacto de la justicia que se brinda. Me satisface decir que las reformas ya han producido resultados concretos y se ha logrado acelerar de manera visible ciertas fases del procedimiento judicial. Sin embargo, no debe olvidarse que la eficacia de nuestros procedimientos depende en gran medida de la cooperación que reciba la Corte para llevar a cabo investigaciones y juicios. Esta cooperación es indispensable para reunir pruebas, proteger testigos y víctimas, arrestar a sospechosos y ejecutar nuestras sentencias. Además de las formas de cooperación obligatorias previstas en el propio tratado, se espera que los estados también proporcionen de manera voluntaria formas adicionales de cooperación. En este sentido, debo destacar que la República Argentina es uno de los estados partes que ha firmado tanto un acuerdo de protección de testigos como uno sobre la ejecución de las penas impuestas por la Corte Penal Internacional. Respecto a los desafíos sobre su legitimidad, la Corte está sujeta a las limitaciones del Estatuto de Roma, su tratado fundacional. La Corte tiene un mandato global, pero con 124 estados parte, el Estatuto no cuenta aún con participación universal. De acuerdo con sus disposiciones, salvo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita la cuestión a la Corte, estas solo puede abrir investigaciones cuando los crímenes se cometan en el territorio de un Estado parte o por nacionales de un Estado parte. La Corte se enfrenta a constantes reclamos para que se ocupe de atrocidades cometidas en diversas situaciones que quedan, sin embargo, fuera de la órbita de su competencia. Esta imposibilidad para actuar afecta su eficacia y puede generar la percepción de que la Corte ejerce justicia selectiva, enfocándose más sobre una región que sobre otras. El fortalecimiento de la universalidad del Estatuto de Roma es esencial para la legitimidad y eficacia de la Corte. La historia ha demostrado que sancionar a los autores de crímenes gravísimos es una tarea muy difícil. La mayor parte de las veces ha sido imposible. Sin embargo, las 3 últimas décadas han sido testigo de avances impresionantes en materia de justicia penal internacional. El requerimiento de justicia es hoy constante en esquemas de resolución de conflictos a nivel nacional o internacional. La impunidad por graves crímenes ha dejado de ser una opción. Al mismo tiempo, los desafíos para consolidar lo logrado no son menores en un contexto en que se cuestiona la validez
o la utilidad de conceptos globales y mecanismos multilaterales. El Día de la Justicia Penal Internacional nos da la ocasión de reafirmar la importancia de la justicia por los crímenes más graves y recordar que la acción de la justicia para ser eficaz requiere apoyo constante y cooperación concreta de la comunidad internacional en su conjunto, estados, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y de la sociedad civil en general, incluyendo a académicos y a practicantes del derecho. Por ello, les agradezco una vez más, en nombre de la Corte Penal Internacional, por la organización de este bienvenido evento en la Universidad Nacional de La Plata, que contribuye a estos objetivos. Les agradezco su atención y les deseo un muy fructífero debate.